porque eso es lo que dice ahí la palabra. Dice que nos ha dado la mente de su Hijo Jesucristo. Dice en Jeremías 15:19, si te convirtieres, te restauraré, si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué dice? Serás, hablando a Jehová, serás como mi boca. Quiere decir que si tú entresacas lo precioso de lo vil y tú vives delante de la presencia de Dios y tú lo obedeces, cuando tú estás hablando, ¿quién está hablando? Eso es lo que dice la Biblia, hermano, Jeremías 15:19. Y en 2 Corintios 5, del 17 en adelante, dice que Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación y nos ha nombrado embajadores de su reino. ¿Qué es el trabajo de un embajador? Ir a los sitios a decir lo que el gobernador manda. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros somos embajadores del reino, cuando tú hablas en esos sitios que hablas, ¿quién está hablando? Está hablando el gobernador, ¡ay, la rey, señor de señores! Pero tú tienes que hablar con autoridad, porque estás haciendo las cosas bien delante de Dios. Porque hay muchos que están por ahí haciendo un montón de cosas, y Dios los usa. Porque cuando hablan en el nombre de Jesús, lo que está, el poder que se está moviendo es el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y la pastora Antiel ministró y dijo que esos son los que son usados, mas no aprobados. La gente se goza porque son usados. No, tú no te gozas porque Dios te usa. Vive para que tú seas aprobado. Son dos cosas distintas. Porque Dios usa a Satanás también. Lo usó para perfeccionar la obra. Eso es lo que estamos estudiando aquí, hermano. Pero por la palabra, texto por texto. Es lo que estoy dando un resumen así rápido. Vamos al capítulo 3. ¿De quién hablamos el viernes? Sacamos tiempo para hablar de un hombre, de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Principal de los fariseos. ¿Y qué eran los fariseos? Los intelectuales de la palabra, los eruditos, los que interpretaban la ley. ¿Y qué pasaba con esta gente? Interpretaban la ley a su manera, muy bien. Eran tipos intelectuales que interpretaban la ley. En un momento dado se corrompieron y empezaron a interpretar las cosas como les convenía a ellos. Y vimos que eran gente que le decían a los demás, tienen que hacer esto, pero ellos ¿qué? No lo hacían. Y Dios los llamó como hipócritas. Los llamó Dios, ¿verdad? Es más, Dios dice que Dios es una que ellos hacen un prosélito para ganar un alma. Que dicen que hacen cualquier cosa, eso está en Mateo 5. Hacen cualquier, 23, perdón, hacen cualquier cosa para ganar un alma para el Señor y después lo convierten en ¿qué? En 2 veces hijos de Satanás. Porque le están enseñando todas las maldades que ellos tienen encima. Porque son religiosos, fanáticos. Pero eran gente de Dios porque eran la gente que interpretaban la ley de Dios. Y se corrompieron, por eso Jesús peleaba con ellos cuando vivió en la tierra. Y los condenaba. Y dimos el ejemplo que yo tuve, el ejemplo que tuve, la experiencia que tuve en Houston cuando pastoreaba allá. Que había una iglesia que empezó a criticar la iglesia de nosotros. Porque yo empecé a aceptar a la gente en la iglesia con el pelo largo. La gente llegaba toda apestosa a la iglesia y la aceptaban y yo los abrazaba. Empezó a llegar gente que no los quería en ningún sitio. Y todos los pastores empezaron a pelear porque allí estaba levantando una herejía de Dios, una herejía. O algo que no era de Dios. ¿Ves? Entonces el pastor que empezó la campaña en su iglesia, eso es pecado. Se quedaron viviendo en el tabernáculo de Moisés. Todo era pecado, todo pecado, todo pecado, todo pecado, todo pecado. Ok. No hay problema. Ok. Miren lo que yo les voy a decir. No hay problema con eso. Si un líder te para aquí y dice, todo es pecado. Si tú te paras así, es pecado. Si tú me miras de esa manera y bendito, tú serías hijo del otro. Una chivita, una vez, un bigotito y un montón de cosas, le raspó el pelo y yo no sé, este hombre no es de Dios, dirían.
Le sigue la gente que el televisor era del diablo todavía a esta fecha. Eso fue 4 años atrás. Pero entonces nosotros un día llegamos de sorpresa a la casa de él y tenía una pantalla y cogía la pared esa. Entonces tuve que esperar fuera de la casa como media hora en lo que ponían una sábana al televisor para que nadie viera el televisor. Eso es ser hipócrita. Porque yo puedo poner una regla de que aquí nadie puede venir de tal manera, y si yo la pongo, yo tengo que vivirla. Entonces, ¿de qué me vale a mí? Voy a usar a la pastora de ejemplo, porque es uno de los ejemplos más clásicos en las iglesias. Que la pastora se para aquí y le diga: usted no puede poner esos pantalones cortos, ni nada de eso, porque eso es pecado, eso es del diablo. Ok. Si ella hace eso, Dios lo está observando. No estoy diciendo que eso está mal, lo que ella está diciendo. ¿Ok? Pero entonces tú vas a la casa y le cortas con un pantaloncito acá arriba. O vas a la playa y le encuentras, ya tú sabes. Entonces, ahí estás pecando. Porque Jesucristo fue el mismo donde quiera. No estamos diciendo que están mal. Si ellos quieren, la gente que quiera vivir bajo esos conceptos, que viva bajo esos conceptos. Que viva y son gente de Dios, puede ser salvo. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú dices que hay que hacer una cosa de tal manera, hazlo tú igual en tu casa. No vengas aquí a decirle a la gente, a los esposos: usted tiene que ser un esposo fiel, usted tiene que hacer las cosas bien en su casa, y por donde en su casa le quiere bofetar a la esposa. Porque eso es lo que se está viendo en muchas iglesias evangélicas. Entonces mucha gente no quiere ir a la iglesia por los testimonios. Porque la iglesia dice que aquí todo el mundo es luz. Aquí todo el mundo es luz hoy. Todo el mundo está en la presencia de Dios de aquí. Es afuera, ya en tu casa. Entonces eso es una cosa así eran los fariseos. Estaban metidos en la iglesia pero haciendo las cosas de otra manera. Pero vimos que Nicodemo separaba a Nicodemo de los demás, porque Nicodemo, siendo fariseo, parece que vio algo distinto en Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que él vio cuando llegó de Jesús de noche escondida? Él rápido habló con Jesús y le dijo: y reconoció y le dijo: porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si no viene de Dios. Lo reconoció, siendo un fariseo, reconoció eso. Y le digo: maestro. Entonces, ¿a qué fue Nicodemo allí? A buscar a Jesús, a conocerlo, a poder entenderlo, a coger lo que se llama en las iglesias el discipulado. Y Jesús le habló, y terminamos el culto del viernes diciendo, haciendo la pregunta: Nicodemo, fariseo, un intelectual, difícil de que le cambien su fe y su forma de pensar, ¿se convirtió o no se convirtió? ¿Y cómo mostramos que se había convertido? Primer ejemplo: cuando Jesús murió, fue como José de Arimatea, ¿a qué? A buscar el cuerpo de Jesús y lo ungió, lo limpió antes de llevarlo a la sepultura. Y la primera fue que entre el concilio, cuando estaban hablando para matar a Jesús, él defendió a Jesús. Y el segundo fue que él lo ayudó a enterrar, mostrando que un fariseo se convirtió a Jesús. Y ahí terminamos el viernes. Y empezó el discipulado de Jesús a Nicodemo. Que le dice en el versículo 5 del capítulo 3, que dice: vamos a leer del 3. ¿Quién lo lee? Sí, bien duro, vamos, fuerte. El 3, perdóname. Lee desde el 3, versículo 3.
Ok, vamos a dejarlo ahí estar. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? No, lea bien, no hablen a lo loco. No puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del Espíritu no puede ¿qué? Entrar. Hay dos cosas ahí. Nacer del agua para ver el reino de Dios y nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Porque es el Espíritu Santo el único que nos va a meter en el reino de Dios y nos va a enseñar toda la verdad del reino de Dios. Pero primero tenemos que nacer ¿de qué? Del agua. Por eso yo decía que íbamos a ver hoy cristianismo 101, porque eso se da a los nenes de allá atrás. Lo que vamos a predicar, lo que vamos a hablar hoy ahora. Nacer del agua. ¿Qué tipo de qué? Bautismo en las aguas. A la que mucha gente le huye porque no sabe lo que significa eso. Y quiero empezar diciéndole que el bautismo en las aguas es el primer paso de fe y de obediencia del que se quieren llamar cristiano. ¿Qué? Ese ahí como que te pone aquí un sellito. Vamos a ver varias cosas de esto. Vamos a ver varias cosas. No importa si no terminamos, seguimos en los viernes porque queremos estudiar esto bien. Vamos a ver tipo de bautismo en el Antiguo Testamento. Génesis 6. Capítulo 6 de Génesis, del 1 al 8, habla de Noé. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. ¿Se creen que los hijos de Seth, que eran hijos santos, que todavía eran hijos bajo la santidad de Dios, se mezclaron con las hijas de los hombres? Y la gente piensa, la teología piensa que eran las hijas de Caín. Dice, ¿cómo el que no quiere buscar a Dios dice, pero ¿cómo es? Si los hijos eran hombres, ¿cómo nacieron? Pues es que no es una secuencia de hoy a mañana, como vemos en la palabra. Si ustedes se dan cuenta, dice que nacieron Caín y Abel, y rápido están hablando que están grandes. Eran unos nenes cuando Caín mató a Abel, que habían pasado un montón de años. Y en ese proceso se cree en la teología que pasó eso, que hubo una mezcla entre ellos, eran primos. Y ahí fue que se contaminaron. Eso dicen los teólogos, ¿ves? Muchos teólogos. Comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Y habiendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué dice ahí? Que los hijos de Dios escogieron ¿qué? Vieron las mujeres hermosas y las escogieron. Ustedes saben que la Biblia habla del yugo desigual. La Biblia habla de la gente, de cuando nosotros unimos a gente que no piensa igual que nosotros, que no le sirve igual que nosotros, dice que vamos a tener problemas más adelante. Porque Pablo dice que después que tú te casas, tú quieres complacer a quién, primero que nadie a tu pareja. Y eso es lógico, ¿okay? Pero pasa, y casi siempre, en la mayoría de las veces, se contamina todo lo que Dios te había enseñado de las cosas de Dios, porque tú quieres ahora, ¿qué? ¿Complacer a quién? A tu esposa o a tu esposo. Y dejas de servirle a Dios como tú sabes que debes servirle. Pues desde el principio lo vemos. Los hijos de Dios se contaminaron con las hijas de los hombres. Lo espiritual con lo terrenal. Y eso no mezcla. Y queremos agradar a Dios. Y Dios, Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Y Jehová de los ejércitos está diciendo, mi espíritu no va a contender más con el hombre. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios contiende con el hombre. ¿Sí o no? Y está contendiendo contigo para que tú vengas a los caminos de él y te sirvas.
Pero aquí, como la gente no le quería servir, dijo Dios, mi espíritu no va a pelear más con los hombres. Esa pelea que tú tienes, que si le sirves a Dios o no le sirves, que si te gustaría estar en las cosas de Dios pero no lo haces, es que el Espíritu de Dios está contendiendo contigo. Porque Dios ha puesto los ojos sobre ti, para bendecirte, para salvar tu vida, salvar tu alma. No es para otra cosa. Y desde el principio era igual. El Espíritu de Dios contendiendo con quién, con los hombres. Dice el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Esos son los gigantes que no te dejan a ti buscar a Dios. Hay gigantes en tu vida que no te dejan acercarte a Dios y servirle como Él quiere. Tu hobby, el deseo de hacer muchas cosas que te gustan en el mundo, todas esas cosas. Y tú dices, no puedo servirle a Dios porque tengo que dejar esas cosas. Y se convierten en unos gigantes en tu vida que no los puedes derrotar. Y dice mucha gente, ven lo que dicen. Ay, yo no voy a servir a Dios cuando yo deje estas cosas. Cuando yo pueda dejar estas cosas, yo no voy a servir a Dios. No, eso es un engaño del enemigo de las almas. Todo el que piensa así, que va a dejar las cosas para servirle a Dios, nunca le puede servir a Dios. Porque no funciona de esa manera. Es primero decirle a Dios, entra tú en mi corazón. Y entonces es Dios el que te va a dar la gracia para que tú puedas entonces, poco a poco, dejar esas cosas. Porque no es de un día para otro. Por ejemplo, el Dios mío era el deporte. Y eso no es malo. Eso no es pecado. El que yo juegue béisbol, que yo dirija béisbol, eso no es ningún pecado. Eso es muy bueno y es saludable si se hace bien. ¿Ok? Si se hace delante del deporte. Lo que hay detrás del deporte sí es malo. Lo que se hace después de los juegos. Pero el deporte como tal es sano. Y mucha gente sostiene su familia con eso. Eso es maravilloso. Pero en mi caso particular, le voy a hablar de mi caso personal. Para mí el deporte era un Dios. Cuando yo vengo a los caminos del Señor, ahorita Jamón, que era un fanático de la AA, no sé si tú te acuerdas cuando Edgardo le dio cáncer y se hizo un juego de all-time. Ya nosotros pasamos al tiempo de all-time, yo me había retirado, ya yo dirigía. Y cuando nos llaman para ese juego, yo había regalado todas las cosas mías. Mi mente estaba en servir al Señor nada más, pero cuando los muchachos me llaman, porque es un hermano de nosotros, un amigo que amamos, que siempre hemos estado juntos desde pequeños jugando, su hijo le dicen que tiene un cáncer y vamos a jugar para recaudar unos fondos. Todo el mundo quería estar allí. Y mi esposa es testigo a mí y mis hijos de que yo me gasté un montón de dinero, me compré sudadera, guante nuevo, spray nuevo, hasta bulto nuevo, y parece un nene de 16 años. Loco por querer ir allí y estaba todavía en condición porque dirigía clase A y todavía pasaba la bola y yo decía, yo voy a pichar allí, todos esos viejos que bueno. Y el de la noche antes del sábado cogí el bulto, lo preparé, lo puse al lado de la cama como si fuera un nene y le era lo que hacía relajando y el hijo mío. Y cuando me acuerdo, me acordé que no había orado y me tiró a orar. Señor, yo mañana voy para la iglesia. Yo estaba empezando los caminos del Señor, yo tenía como son 6 meses en la iglesia. Mañana voy para la iglesia, jugarme en malo. El pastor me lo dijo. Yo voy para la iglesia, yo voy para el juego mañana. Y comparto con los muchachos y así, comparto con ellos. Estoy llorando, cuando termino de orar, por primera vez escucho la voz de Dios en el Espíritu, que me dice, yo te quiero a ti para mí nada más. Y de que tú me intereses con eso, me dice, eso que de mañana tú vas a hacer no es malo, pero a ti se te es prohibido. A ti yo te lo prohíbo. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia cuando Dios le habló al pueblo de Israel. Yo le digo, todos los pueblos podrán hacer lo que a ellos les dé la gana, pero ustedes no, a ustedes será prohibido hacer eso que ellos hacen. Y yo me levanté, fui al parque, hablé con los muchachos, me crucé con ellos, Leida decía, este se queda. Y me monté en el carro para irme para la iglesia. Cuando me monté en el carro, yo prácticamente, yo digo que Dios me bautizó con su Espíritu Santo ahí mismo. Porque yo salí bendecido desde allí, hablando con Dios de una forma increíble, y llorando y adorando a Dios. Una experiencia sobrenatural que a veces mucha gente está loco, pero yo la viví. Ese era mi gigante. Tienen que no era malo, pero para mí no era lo correcto. Para otros puede que sí.
Para cualquiera de ustedes jóvenes que juega a béisbol, puede ser lo que objeto y puede ser la bendición de su vida. Por ejemplo, hoy el hijo Papo no está con nosotros porque Tony tuvo que salir para Tampa, porque lo van a chisquear allí, porque lo chisquearon el jueves, tiró y luego ganó 25 millas. Y el jefe de los scouts de Estados Unidos, no cualquiera, el jefe, estaba allí lo vio y se enamoró del muchacho. Y se lo llevaron. Salía el lunes y fue tan impresionante que se lo llevaron, hoy mismo se lo llevaron. Y tenemos que orar para que el lunes cuando él se presente allí luzca igual y que le puedan bendecir con un buen bono y se lo dan y que lo firmen y que pueda jugar pelota. Que eso es bendición. Pero a mí se me prohibió. ¿Ya? Porque para mí era un gigante que no me dejaba servirle a Dios. Hay gigantes en la vida de cada uno de nosotros que a veces no nos permiten servirle a Dios. Y tenemos que ir por encima de eso. Y cuando matamos a ese gigante, Dios se glorifica y se manifiesta en tu vida de una forma increíble. En ti y en tu familia. ¿Sí? También después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, estos fueron los parientes que después de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad, aquí está, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió su corazón. El Dios Todopoderoso, el perfecto, ¿ahora qué? Se arrepiente de haber creado al ser humano. Y Dios Jehová, reiré sobre toda la parte de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces Dios vino y dijo que iba a enviar ¿qué? Un diluvio para matar a toda la creación de la tierra, pero dejaba una familia, a Noé. Y no tan solo Noé, dice aquí que Noé halló gracia delante de él, ¿verdad que sí? Pero miren lo que dice el 7:1. Cuando vino el momento de la verdad del juicio, Dios luego Jehová Noé, entra tú y quién más, y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo delante de mí esta generación. Entra tú y toda tu casa en el arca. O sea, yo estoy diciéndote, yo lo que necesito es uno por familia que me sirva, que me ame, para que yo salve ¿quién? A toda tu casa. Ah, no. ¿Cómo tú me muestras eso en el Nuevo Testamento? Hechos 16:31. ¿Qué dice? Cuando el hombre al Señor dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y tus hijos, tú y tus nietos, tú y toda la familia que tú metas ahí en tu oración. Wow, no lo vamos a ver, posiblemente no vamos a ver a todos sirviéndole a Dios, pero la promesa de Dios es sí, amén, y Él dice que todos van a ser salvos. Dios tiene que buscar uno por familia para que le sirva de verdad a Dios, para que los demás lleguen. Y eso se cumple. Eso es palabra de Dios, se cumple. Entonces Dios salvó a esta familia justa, la salvó por medio del agua. Hizo un arca, vino el diluvio, subió, ya sabemos la historia, y los que iban ahí fueron salvos. Todos los demás, porque no aceptaron el mensaje de Noé, fueron condenados y fueron muertos. Hello. Busquemos Marcos 16, versículos 15 y 16. Es el tipo de bautismo de las aguas. Fueron salvos por agua. Cuando te bautizas en las aguas, vamos a ver ahora, tú recibes salvación. Por eso que nosotros no podemos bautizar niños, no estamos en contra de que los hermanos católicos bauticen niños, no es un problema de ellos allá, según la interpretación que ellos le dan. No tengo problema con eso. Pero la Biblia dice que el bautismo es para salvación. Y si es para salvación, primero tienes que arrepentirte de todos los pecados, porque nuestra naturaleza es de pecado, ¿sí o no? Entonces yo tengo que arrepentirme de ese pecado para tener restauración y luego ir a la obediencia de Dios para recibir la salvación que Él me da por medio del bautismo en las aguas. Por eso es que nosotros no bautizamos niños, porque a Jesús no lo bautizaron. Miren qué lindo, que a Jesús lo que le hicieron fue lo mismo que hicimos con el nene hoy.
Lo presentaron en el templo a Dios y le dieron una bendición. Este mensaje nosotros lo predicamos aquí cada 4 meses, lo mismo. ¿Ves? Es una bendición. Fueron salvos por agua. Y cuando tú te bautizas, Dios te pone un sello de salvación. Por eso Juan el Bautista le dijo a la gente: generación de víboras, ¿quién los hizo ustedes huir de la ira venidera? Porque ellos entendieron que no merecían bautizarse, pero cuando vieron a Juan el Bautista hablar que era para perdón de pecado, todo el mundo se quería tirar al agua. Marcos 16, 15 y 16, ¿qué no tienen? Dale, Frankie. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Wow. Mas el que no creyere será condenado. Miren qué tremendo. Ir por todo el mundo y predicar, ¿qué dice? El evangelio. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Pero el que no, ¿qué dice? El que no creyere, quiere decir que el que no creyere no se va a bautizar, dice, ¿será qué? Igual que pasó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, los que no creyeron no pudieron entrar en el arca y no pudieron ser salvos. Solo fueron salvos Noé y su familia, porque es la promesa de Dios a nosotros, que la familia va a ser salva. Y ahora nos dice lo mismo en el Nuevo Testamento: el que creyere, yo creo en Dios, sí, ok, ya tiene un punto a favor, y fuese que bautizado será. ¿Cuántos quieren salvación? Amén. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el bautismo es que es una opción, es un mandamiento. Por ahí la gente te va a decir 20.000 cosas. No, te bautices en las aguas. Entonces te bautices en las aguas y mañana tienes que ir a la iglesia así. Pastor, no, pastor, yo te tengo que quitar lo que yo te tengo que poner. Ahí no dice eso. Es más, ahí ni tan siquiera dice que si tú te crees y te bautizas eres evangélico. Ahí no lo dice. ¿Qué es lo que dice? Al que creyere y se bautizare será ¿qué? No dice que eres de una iglesia, dice que eres salvo. Pues todo lo que te están diciendo por ahí son conceptos humanos. Es que nosotros estamos llamados a reconciliar a la gente con Dios para que la gente pueda ser salva. Por eso yo, cuando vamos a bautizar, todo el que me dice a mí: yo creo en el bautismo. ¿Por qué tú crees en el bautismo? Porque es para salvación. ¿Por qué? Porque dice que Dios por todos mis pecados los deja en el fondo del mar. ¿Por eso usted quiere bautizar? Sí, vente, bautizar. Pero yo llevo 2 semanas en la iglesia. Bautízate. Ya tú entiendes lo que tienes que entender. Eso es lo que tú tienes que entender. Que creíste y que si te bautiza, Dios te perdona los pecados, te quedan en el fondo del mar y ya empiezas a tener una nueva conciencia para con Dios. No dice que no vas a fallarle a Dios. Posiblemente vas a fallar a Dios en el camino, pero hiciste un acto de obediencia a Dios. Y es un sello donde Dios hace un pacto contigo, y la Biblia dice que los pactos de Dios son ¿qué? Sí y amén. Y dice que Él permanece fiel, que nosotros ¿qué? Pues entonces es un negocio redondo para todo ser humano, bautizarse en las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un negocio redondo, esto no es cuestión de religión. Los dimos las aguas no es cuestión de religión, es cuestión de obedecer a Dios. La mayoría de las iglesias, ¿qué hacen? Y no quiero compararnos con otras iglesias, como siempre digo, pero esto es lo que se hace. Tú te conviertes, llega a una iglesia y te dicen: tienes que ser probado primero, hijo, para ser bautizado. Pero ya yo creo que si me bautizo, obedezco a Dios. No, tiene que pasar un tiempo, tiene que estar por lo menos hasta que yo vea a Cristo formado en ti. Cuando yo vea a Cristo formado en ti, te puedes bautizar. Eso no dice la Biblia.
Ni tampoco es el ejemplo que nos da la Biblia. La Biblia lo que nos dice es que al que creyere. ¿Tú crees? Sí. Entonces te falta algo, hijo. ¿Qué? Bautizarte en las aguas. Para que el concepto que dice la Biblia se cumpla en tu vida. Y serás salvo. Y vamos a ver un texto adelante y recibirás el don del Espíritu Santo. Es como único va a ser. Pero no se enseña. Lo que le dice la gente, tiene que meterte 6 meses en una clase y si yo veo cambios en ti te bautiza. Prosélitos. Haciendo a la gente, condenando a la gente bajo un concepto que Dios no ha establecido al hombre. Conceptos establecidos por los hombres. Que Dios no lo ha establecido y estamos negando. Mira, voy a decir estamos para no hablar de nadie, como ministro, porque soy parte de ese grupo. Se le está negando la salvación a una persona, poniéndole tantas piedras en el camino. Yo soy de los que creo, y usted no tiene que creer esto que voy a decir, pero yo soy de los que creo que cuando una persona se bautiza en obediencia y creencia a Dios, Dios trae algo sobrenatural sobre esa persona para trabajar con su vida. No quiere decir que mañana no vas a fallar. ¿Cuántos han bautizado aquí? ¿Quiénes han sentido paz? ¿Y quién no ha sentido la paz de Dios después de bautizarse? Eso es lo que el mundo está buscando, paz. ¿Cuántos son perfectos de los que se han bautizado? Ninguno. ¿Cuántos todavía cometen errores como antes? ¿Ves? Pero ¿qué es lo que nos da esperanza de este mandamiento? Que ahora mi conciencia, yo estoy consciente, antes yo decía, cometo el error y no me importa 3 pepinos en bono lo que la gente piense ni nada. Pero ahora cometo el error y como Dios trajo algo sobrenatural de su reino sobre mi vida, me redarguye el Espíritu de Dios, porque va a venir el don del Espíritu a mi vida. Entonces me va a decir, está mal, y eso me va a preocupar. Y eso ya es un cambio en la vida del ser humano. Miren qué bonito es la bendición que Dios nos da. Por ejemplo, miren esta otra cosa. Y yo creo que nos quedamos hoy aquí y el viernes seguimos, venga, porque esto es una bendición lo que estamos estudiando. Esto es lo que mucha gente por ahí está hablando, engañando a la gente y diciéndole cosas. ¿Ustedes saben que hay gente que ha estado en las iglesias 2 años, 3 años y no ha sido bautizada? Porque le niegan el bautismo. Porque tienen que caminar de una manera, porque se tienen que vestir de una manera, porque se tienen que peinar de una manera. Más rayo pele eso. Cuando Jesús no le pone esas piedras a nadie en el camino, vivió. Sí, yo entiendo el proyecto, lo que ellos quieren hacer, lo que queremos hacer, quieren discipular a la gente, quieren enseñarle, pero miren, la persona que quiere aprender de Dios, bautizada o no bautizada, se discipula, porque quiere conocer de Dios. Miren lo que pasó con el pueblo de Dios en el Éxodo. Éxodo 14. Y te estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Sabes que Moisés fue, habló con el faraón y le dijo al faraón que Dios lo había enviado para que él libertara a su pueblo, para que le hiciera el pueblo fiesta en el desierto? Porque nosotros cada vez que venimos aquí hacemos una fiesta, porque fuimos libertados para hacerle fiesta a él. ¿Ves? Entonces Moisés varias veces, ustedes saben, han visto la película, las plagas, todas esas cosas que se enviaron, hasta que el faraón, Dios endureció el corazón de faraón, hasta que faraón en un momento dado, Dios ablanda el corazón de faraón, y faraón liberta, deja que el pueblo de Israel se vaya, y Dios los lleva por el desierto. Y dice la palabra que los llevó por el camino más largo, no por el más corto, para que no se arrepintieran cuando vieran la guerra, para que no vieran rápido los gigantes. Pero es lo interesante. Cuando ellos están caminando en el desierto, dice la palabra de Dios
que Dios endureció de nuevo el corazón de Faraón. Usted puede leer, le dije el capítulo, puede estudiar después. Le endureció el corazón de Faraón y él se fue a perseguir al pueblo de Dios. Eso es igual cuando tú te arrepientes y aceptas al Señor, que tú dices, ahora acepta al Señor y todas las cosas me van mal. Yo me siento así, apretado, yo me siento distinto, me siento un problema porque quiero servirle a Dios, pero como que todas las cosas me salen mal. No es que las cosas te salen mal, las cosas te estaban saliendo mal hacía tiempo. Lo que pasa es que ahora, como aceptaste al Señor y fuiste libertado, ya empieza el Espíritu de Dios a hacer una obra en ti y tú empiezas a preocuparte porque ahora eso es importante para ti, no hacerlo. Entonces el pueblo de Dios empezó a caminar y se dieron cuenta que detrás venía Faraón con todo su ejército. Entonces, en la tipología, que esto es cierto en la Biblia, Egipto, ¿el tipo de qué? Del mundo y del pecado. Faraón, ¿el tipo de qué? Satanás. Y su ejército, ¿el tipo? Los demonios, de lo inmundo. Estamos hablando de las cosas inmundas, ¿no? Miren lo que pasa. Entonces, esto fue lo que me dio mi convicción cuando yo fui a la iglesia. Miren lo que pasa, qué lindo. Vamos a ver 14:8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y le siguió. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ya habían aceptado al Señor, y si fuera en este tiempo. Siguiendo el pueblo egipcio, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían detrás de ellos, lo que está explicando. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Por eso cuando la gente se convierte, tiene miedo. En el principio tiene miedo, porque dice, pero ¿qué me está pasando? Yo acepté al Señor. Y muchos le dicen, no acepta al Señor, porque si va a seguir haciendo las mismas cosas que antes, ¿para qué lo va a enseñar? Era un hipócrita. Pues miren, hermano, eso es una mentira de la gente en la calle. Porque la palabra dice que Dios te quiere tal y como tú eres. Dios te acepta así con todos tus defectos. Eso, hermano, voy a decir más. Dios quiere usar tu debilidad para Él glorificarse por medio de tu debilidad. No es por medio de tus fortalezas, es por medio de tus debilidades que Dios se quiere glorificar en tu vida. Qué interesante. No le venga a entregar a Dios que tú eres un general en algo, no. Dile a Dios que tú no sabes nada para que tú veas como Dios se manifiesta. Perdón, mi hermano. Miren lo que dieron los egipcios. ¿Para qué le va a servir a Dios? Vieron como dice, no había entonces sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos ha sacado del mundo. Entonces, ¿sabes? Yo prefiero seguir haciendo lo que hacía antes. Para aceptar al Señor a todo me sale mal. No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios. Déjame seguir haciendo las cosas que yo hacía. Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dios te trae, empieza a cambiar tu vida, te monta en el altar de sacrificio, empieza a cambiar la forma de pensar, te empieza a cambiar un montón de... Y eso no es fácil. Ningún cambio es fácil. Y menos cuando Dios viene a cambiar los conceptos que tú aprendiste desde pequeño. ¿Ves la diferencia? Pero cuando si tú dejas que Dios te enseñe, el Espíritu te enseñe, los líderes que te han puesto te enseñen, por la palabra, no por lo que el hombre cree, por lo que dice la Biblia, tú vas a tener victoria. ¿Ves? Déjanos servir allá al mundo otra vez. Y en 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes, y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Ahora, ¿qué iban a hacer ellos? Tú sigues leyendo y iban a cruzar el mar rojo. La película, ¿cuántos han visto la película de Moisés? Que pasa en el pueblo de Dios pasa y después vienen la gente, los caballos, y de momento el mar se abre y pasan los de Dios y ¡uy! De momento se cierra y se mueren todos los que están detrás. Ese tipo es el bautismo de las aguas. ¿Qué pasa ahí? Escúchelo bien. Escúchelo bien.
Tu pasado te está persiguiendo. Egipto está detrás de ti, cogiendo detrás de ti. Tú acercas al Señor y tu pasado está ahí, cogiendo detrás de ti. Tu pasado, aunque te hayas arrepentido, tú todavía sigues pensando en tus pecados pasados, en todas las cosas que no te dejan seguir hacia adelante, en el daño que te hicieron, todas esas cosas que tú dices, no soy digno de estar en la presencia de Dios, no soy digno de servirle a Dios, yo no me merezco nada, las cosas de Dios, porque sabes que eres inmundo, sabes que has pecado de una forma increíble, todo el pasado así, y esta gente también. Y se fueron y Dios los llevó por un camino, empezó a enseñarles, para disipularlos. Y cuando vayan al camino y se dan cuenta que ellos están, Dios los va protegiendo todo el tiempo, no los deja que lo toquen. Y llegan y se enfrentan al mal. Y ahí es que Moisés clama. Escuchen bien, de nuevo, ¿qué fue lo que dio Moisés? Porque esto es impactante. Si usted lo puede entender, va a ser impactante a tu vida. No temáis estar firme. ¿Ves qué? La salvación que Jehová hoy hará hoy con nosotros. ¿Quién nos da la salvación? Jehová te la está regalando. Porque los egipcios, los del mundo, ¿verdad? Yo ya he visto, y Faraón, que es de Egipto, Satanás, y los demonios, que es su ejército, nunca más, para siempre los veréis. Porque Jehová peleará por vosotros. Míralo bien. Cuando tú te bautizas, se queda ahí tu pasado, todos tus pecados se quedan ahí. Dios dice que los tira al fondo del mar y no se acuerda más nunca de ellos. Ahí lo dice. Y dice que por medio de eso te da salvación. Tú vuelves a hacer, a estar en cero un bebé delante de Dios. Todo tu pasado, todos tus pecados se quedan en el fondo del mar. Y dice ahí, para salvación de tu alma. No es religión lo que te estoy hablando. Te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Y te lo estoy mostrando por la Biblia. Para salvación de tu alma. Es el sello. Mucha gente dice, yo a lo mejor cuando llegue a punto de morir me arrepiento. Bueno, si tienes ese concepto, que Dios te guarde. Porque aquí nadie sabe cómo va a morir. Y tampoco sabemos si vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. ¿Ok? Entonces, si nos están dando una gran oportunidad, miren que esto es bautismo, los nenes de aquí lo saben ya. Es un mandamiento de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios nos lo muestra de esta manera. Arrepentíos y bautícese para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin el bautismo y sin el Espíritu Santo, muy difícil que tú puedas vivir esta vida viviendo la vida. La gente que te va a decir a ti no te bautices, la gente que te dice a ti no hagas eso porque por esto y por esto, esos son el ejército de Faraón, que te quiere comer, que te quiere dejar allá afuera. Pero la Biblia, Dios dice, te lo mostré hoy por la palabra, nunca, jamás, nunca, jamás, nunca, jamás los veréis. Nunca, palabra de Dios, nunca, jamás verás eso. Pero tenemos cristianos buzos que se van a buscar su pasado. Porque se tiran al fondo del mar a buscar los pecados que cometieron hace un montón de años, porque dicen, es que yo no soy digno por eso. Dios dice que te lo está perdonando, cabezón. Si Dios, que es el único que puede, te dice que perdona todo tu pasado, ¿por qué tú estás pensando en tu pasado? ¿Por qué tu pasado te está haciendo tanto daño hoy? ¿Por qué tu pasado te está haciendo tanto daño hoy? Cuando Dios dice que a Él que te va a juzgar a ti y a mí, cuando Él dice que a Él no le interesa tu pasado.
Entonces, ¿por qué no usamos nuestro pasado para que podamos ser fructíferos en el presente por medio de lo que nos pasó? Para no volver a hacerlo, porque ya Dios nos perdonó. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo y por medio del bautismo. Es decir, no, cuando la Biblia es la que nos enseña todo lo relacionado con el reino de Dios y la verdad, que tanta pelea hay religiosa porque utilizan la misma Biblia, y te dice bien claro, si te bautizas, tú serás salvo. Es la decisión de cada uno. Todavía me queda un montón de textos, pero estamos tarde. Pero los voy a dar el viernes. Pues vamos a seguir estudiando. Ahí, pero aunque tengamos que estar un mes, un versículo bíblico, vamos a estar un mes. Porque lo que queremos es aprender de la palabra de Dios. No es para estar por ahí hablando baboserías ni peleando con la gente por religiones. Porque eso no salva a nadie. Las religiones no salvan a nadie. Ser evangélico, ser católico, ser lo que sea, pentecostal, no le da la salvación a nadie. Lo que le da la salvación a la gente es un corazón limpio, contrito, humillado delante de Dios, un corazón limpio para que sea santidad y que tú obedezcas lo que dice la Biblia, que crea y te bautice. Punto. Eso es lo que te da la salvación. Si tú haces eso y quieres seguir siendo católico o lo que sea, amén, sigue siéndolo. Sirve a Dios nada más. No importa, eso no importa. Dios no está buscando eso. Porque si no lo hubiera puesto ahí, todos tienen que ser evangélicos, todos tienen que ser de X religión. No, él dijo, tienen que ser mis hijos y ser obedientes. Tenemos una lista. ¿Cuántos se van a bautizar pronto? Yo creo que pasen al frente, lo que tengan la bautización. Queremos orar por ustedes. Ay, Dios. Gracias, Señor. ¿Para alguien más?